La trágica historia de Martha Roth, una de las estrellas más brillantes de la edad de oro del cine mexicano, es un relato que sigue resonando en los corazones de aquellos que la conocieron y admiraron. Su nombre era sinónimo de belleza, elegancia y talento, y se hizo famosa por sus ojos cautivadores, que reflejaban la pureza de una época dorada para el cine mexicano. Sin embargo, detrás de su deslumbrante imagen, se escondían luchas personales que nadie imaginó. Un amor no correspondido, tragedias familiares y un final solitario marcan la vida de esta mujer que, aunque brilló en la pantalla, vivió una existencia marcada por el dolor. A lo largo de los años, Martha Roth eligió un camino silencioso, alejado del glamour que una vez la rodeó. Tras retirarse de la vida pública, pasó sus últimos años en la Casa del Parque, un asilo de ancianos en el sur de la Ciudad de México. Aunque rodeada por recuerdos de su época de gloria, rara vez era visitada. En su solitaria residencia, dedicaba su tiempo a la reflexión y a tratar de encontrar un poco de paz. Aquellos que compartieron con ella en esos últimos años, la describían como una mujer de una fuerza tranquila, que, a pesar de las sombras de su tristeza, mantenía una serenidad admirable. Fernando Pérez Gavilán, su segundo esposo, reveló que Martha había tomado la decisión de vivir alejada de los ojos del público para no convertirse en una carga para su familia. Un deseo de paz era lo único que le quedaba tras haber experimentado las penas de la vida. Ella no quería ser una preocupación para nadie, afirmó Gavilán, quien también compartió que Martha prefería la soledad a la atención constante de los medios o incluso de sus seres queridos. Los últimos años de la actriz estuvieron marcados por serias complicaciones de salud, principalmente problemas cardíacos, que finalmente terminaron con su vida. El 7 de octubre de 2016, a la edad de 84 años, Martha Roth falleció de manera repentina. Según Pérez Gavilán, la muerte de Martha fue rápida e inesperada. Estaba comiendo cuando empezó a toser y poco después sufrió un infarto, recordó. A pesar de la rapidez con la que llegó su partida, los que estuvieron cerca de ella afirman que murió de una manera casi pacífica, sin mayores sufrimientos. Aunque su salud había estado en declive durante algún tiempo, este suceso fue un golpe devastador para aquellos que la amaban. El mundo del entretenimiento mexicano se conmovió profundamente por la noticia de su muerte. La actriz María Victoria fue una de las primeras en dar la triste noticia al público, y varios colegas de la industria compartieron sus condolencias. La noticia llegó rápidamente a todos los rincones del país, y los tributos a la actriz fueron una muestra del cariño y admiración que se había ganado a lo largo de los años. Era una gran dama y una madre ejemplar, comentó Arturo Pérez Gavilán, hijastro de Fernando, quien expresó el dolor de perder a una mujer tan especial. Martha nunca dejó de dar amor a los demás, incluso cuando su propia vida estaba marcada por el sufrimiento, dijo. Las cenizas de Martha Roth fueron colocadas en un santuario, junto al descanso de sus hijos, Leonardo y Alejandro Fuentes. Con ellos compartió una vida llena de alegrías, pero también de tragedias. El compositor Rubén Fuentes, quien estuvo cerca de la familia, también rindió homenaje a la actriz, destacando su inquebrantable fortaleza. Aunque la muerte de Martha fue la partida de una figura querida por todos, su legado sigue intacto. Las generaciones posteriores seguirán recordando su talento y su belleza, pero también su capacidad para soportar las adversidades de la vida. Martha Roth vivió una existencia marcada por tragedias personales que la hicieron alejarse del centro de atención. Su decisión de retirarse fue una manifestación de su deseo de encontrar tranquilidad, lejos del peso de las expectativas y las luces del mundo del espectáculo. En sus primeras relaciones románticas, vivió pasiones intensas pero efímeras, que aunque le trajeron momentos de felicidad, también estuvieron acompañadas de la soledad que siempre la perseguiría. Su fugaz relación con el actor Armando Calvo durante la década de 1950 fue una de las más comentadas de la época. Calvo,
Un galán de la era dorada del cine mexicano, era una figura consolidada, y juntos formaban una pareja fascinante. Los medios los adoraban, pero la relación fue de corta duración. A pesar del interés público y la innegable química entre ambos, la relación se disolvió rápidamente a medida que la carrera de Marta comenzó a exigirle más atención. Al final, optó por priorizar sus aspiraciones profesionales sobre una relación que, aunque intensa, no pudo resistir las presiones de su creciente fama. En esos mismos años, Marta también se involucró brevemente con Lucho Gatica, el famoso cantante chileno de boleros, reconocido por su cálida voz y sus baladas románticas. Gatica contaba con una gran base de seguidores, y su relación fue ampliamente comentada en el mundo del entretenimiento latinoamericano. Sin embargo, al igual que su romance con Calvo, esta aventura no estaba destinada a perdurar. La popularidad de Gatica y la carrera de Marta crearon una combinación inestable, y pronto la pareja se separó. A pesar de estar en una etapa de su vida en la que el amor podría haber florecido, Marta Roth nunca vivió el amor plenamente. Su intensa carrera y las demandas de la industria cinematográfica le impidieron comprometerse en relaciones duraderas. Aunque tuvo relaciones reconocidas en el pasado, fueron efímeras y no lograron superar los desafíos que su carrera le imponía. A los 20 años, Marta conoció a Rubén Fuentes, uno de los compositores más renombrados de México, y contrajo matrimonio con él. Su unión, que comenzó en 1960, marcó el inicio tanto de un vínculo amoroso como de una tragedia futura. Juntos tuvieron 2 hijos, Leonardo y Alejandro. La joven familia parecía la imagen misma de la felicidad, pero esa dicha fue fugaz. Tras casi 2 décadas de matrimonio, la pareja se separó en 1980. Este fue el inicio de una serie de infortunios personales para Marta. En los años siguientes a su divorcio, la tragedia volvió a golpear. En 1984, su hijo mayor, Leonardo, falleció en un accidente vehicular. La pérdida de su primogénito fue un golpe demoledor para la actriz, un sufrimiento que marcaría su vida para siempre. A pesar de la enorme tristeza, Marta luchó por seguir adelante, enfocando su energía en su carrera y continuando con varios proyectos en televisión y cine. Se negó a dejar que el dolor la derrumbara, centrándose en su vida profesional y en el cariño que sentía por su hijo sobreviviente, Alejandro. A finales de los años 90, Marta volvió a casarse, esta vez con Fernando Pérez Aguilar, un productor de cine. Fernando tenía una extensa trayectoria en la industria del entretenimiento y se dedicó a brindarle apoyo a Marta en su dolor. A pesar de su cercana relación, la pena de Marta seguía siendo una constante en su vida. Otro duro golpe llegó en el año 2000, cuando Alejandro, quien había seguido los pasos musicales de su padre, también falleció debido a una enfermedad prolongada. Su deceso fue otra pérdida desgarradora, una que Marta nunca logró superar del todo. El sufrimiento de perder a sus 2 hijos dejó una herida profunda que afectó su estado emocional y psicológico por el resto de su vida. Fue una pérdida tan devastadora que transformó su identidad y la manera en que veía la vida. Según su esposo Fernando Pérez Aguilar, fue después de la muerte de Alejandro que Marta comenzó a tomar decisiones que marcarían sus últimos años. A pesar de la magnitud de estas tragedias, Marta siguió siendo una figura trabajadora y determinada en el entretenimiento mexicano, participando en alrededor de 15 telenovelas, lo que la convirtió en una estrella entrañable. Sin embargo, detrás de las cámaras, luchaba con el dolor de haber perdido a sus hijos. A lo largo de su vida, Marta fue extremadamente protectora con ellos, especialmente después de la trágica pérdida de Leonardo. En una ocasión, confesó en una entrevista que su familia y colegas solían criticarla por ser excesivamente cuidadosa con ellos, pero nunca se arrepintió de estar siempre presente para ellos, especialmente como madre. La pérdida de ambos hijos fue una pena profunda y perdurable que la acompañó hasta el final de sus días. Cuando llegó a sus 70s,
Marta decidió retirarse del ojo público, optando por una vida más tranquila, alejada de la constante atención de los medios. La determinación de Marta de aislarse en su hogar en el parque fue el resultado directo del profundo pesar que sentía tras la trágica muerte de sus hijos. Aquellos que estaban cerca de ella revelaron que pidió ser dejada en paz para morir serenamente, sin querer causar más aflicción a quienes la rodeaban. Aunque su segundo esposo, Fernando, continuó visitándola y brindándole cuidados durante ese tiempo, la solicitud de Marta de quedarse sola reflejaba su profundo anhelo de no ser una carga para nadie mientras su salud se deterioraba. En sus últimos años, Marta Roth se transformó en una figura reclusa, eligiendo vivir alejada del foco público. Había soportado más dolor del que muchos serían capaces de tolerar, pero continuó trabajando mientras pudo. En diversas entrevistas, expresó que no deseaba ser vista como una diva del cine mexicano, prefiriendo ser reconocida como una mujer honesta que vivió con las tragedias de su vida en lugar de esconderlas tras la pantalla. La vida de Marta Roth estuvo llena de infortunios, pero sus valiosas aportaciones al cine mexicano no pueden ser ignoradas. A través de su talento y arduo esfuerzo, se consolidó como un ícono de la época dorada del cine mexicano. Marta Roth nació el 29 de mayo de 1932 en Padua, Italia. Su historia comenzó a una edad temprana, cuando su familia se mudó a México cuando ella contaba con solo 7 años. Su padre, un chelista húngaro, se había enamorado de México y decidió establecerse allí, una elección que marcaría el rumbo de Marta. Al crecer en México, Marta desarrolló una gran pasión por las artes, inicialmente incursionando en la música antes de centrarse en la actuación. Se formó bajo la guía del reconocido director y actor japonés Sekis Sano, conocido como el padre del teatro mexicano. Esta formación temprana sentó las bases para su futura carrera como actriz. A una edad temprana, la carrera de Marta despegó cuando entró en el mundo del cine. Su impresionante belleza y talento la llevaron a participar en concursos de belleza, muy comunes en esa época para las mujeres que deseaban ingresar a la industria del entretenimiento. Tras ganar uno de estos certámenes, llamó la atención del director Alejandro Galindo, quien estaba trabajando en una nueva película. Impresionado por su encanto y presencia en la pantalla, Galindo le ofreció un papel protagónico en su película Una familia de tantas en 1948. En Una familia de tantas, Marta Roth interpretó a Maru, la hija menor de una familia de clase media de la Ciudad de México. La historia narra los trastornos causados por la llegada de un vendedor de electrodomésticos que interrumpe el orden establecido. A diferencia de sus hermanos, Maru decide casarse con el vendedor sin la aprobación de sus padres, desafiando los valores tradicionales de la familia. La interpretación de Marta Roth como Maru es clave para la película, pues encarna la rebelión juvenil y el deseo de cambio, contrastando con las fuerzas más conservadoras y represivas dentro de la familia, representadas por su padre. Su actuación se centra en explorar las normas sociales, la dinámica familiar y el conflicto generacional, ya que el matrimonio de Maru con el vendedor simboliza una ruptura con la vida tradicional impuesta por su padre. El viaje de su personaje refleja un choque entre los viejos y nuevos ideales, un tema crucial para el éxito de la película. La película resultó ser un hito importante en la carrera de Roth. No solo fue un éxito comercial, sino que también le valió el prestigioso premio Ariel a la mejor actuación femenina, convirtiéndola en una de las actrices más jóvenes en recibir tal honor. Su papel en Una familia de tantas fue un momento clave que la consolidó como una de las estrellas jóvenes más brillantes del cine mexicano. Tras el éxito de su película debut, Roth rápidamente se convirtió en una de las actrices más solicitadas en México, participando en más de 40 películas y trabajando con algunos de los actores y directores más destacados de la época. Entre sus películas más notables se encuentran El abandonado, un drama en el que protagonizó junto al legendario Pedro Armendáriz,
Una gringuita en México y A Media Luz. Cada una de estas películas destacó la versatilidad de Roth como intérprete, permitiéndole incursionar en diversos géneros, desde el melodrama hasta el suspenso. A mediados de la década de 1950, Roth amplió sus horizontes más allá de México, dejando su marca en Hollywood. Protagonizó The Black Pirates, una película de piratas, y Masacre, un drama histórico. Aunque su estancia en Hollywood fue breve, estos filmes elevaron su perfil internacional, convirtiéndola en una de las pocas actrices mexicanas que logró cruzar exitosamente a la industria cinematográfica estadounidense en ese momento. Con la llegada de la década de 1960, la carrera de Roth siguió prosperando, extendiéndose a la televisión, donde se hizo un nombre familiar en los hogares mexicanos. Su debut en la pantalla chica ocurrió en 1969, con la telenovela La Angustia, marcando el inicio de una exitosa y longeva carrera televisiva. Su trabajo en la televisión fue variado, protagonizando muchas telenovelas populares que cautivaron a audiencias de toda América Latina. Entre sus papeles más significativos destacan Mujeres Engañadas, 2000, en la que tuvo un destacado papel secundario, y El pecado de Oyuki, una serie dramática que le otorgó elogios de la crítica. Estos papeles le aseguraron premios prestigiosos, incluidos los premios TV Novelas y AC, consolidando su reputación como una actriz talentosa y flexible, tanto en cine como en televisión. Además de su carrera actoral, Roth se distinguió por su presencia única en la industria del entretenimiento, interpretando con frecuencia personajes femeninos fuertes y resilientes, cuyas actuaciones se caracterizaban por una gran emocionalidad y autenticidad. Sus personajes conectaban profundamente con las audiencias, lo que la convirtió en una de las actrices más respetadas y adoradas en México. En la década de 1960, decidió hacer una pausa temporal en su carrera para centrarse en su vida familiar. Después de su divorcio, regresó a la pantalla, pero su carrera nunca fue igual. No obstante, Roth siguió trabajando de forma constante en el mundo del entretenimiento, equilibrando su vida personal con su amor por la actuación. En la década de 2000, Roth regresó a la televisión, protagonizando la exitosa telenovela Destilando Amor, donde interpretó a doña Pilar Montalvo. Este regreso al ojo público fue importante y recibió elogios por su interpretación. Ese mismo año, Roth también participó en su última película, Morirse está en hebreo, cerrando el círculo de su destacada carrera. A lo largo de su trayectoria, Martha Roth se mantuvo comprometida con su oficio, brindando interpretaciones excepcionales que la hicieron muy querida por generaciones de seguidores. Hoy, sigue siendo recordada como una de las grandes actrices de México, conocida por su belleza, talento y el legado duradero en la industria del entretenimiento. Tras su divorcio, las vidas más tranquilas de Rubén Fuentes y Fernando Pérez Gavilán transcurrieron de manera similar. Ambos se mantuvieron conectados, sobre todo a través del dolor compartido por la pérdida de sus hijos. Después de las tragedias que afectaron a sus hijos, Fuentes se fue retirando cada vez más del ojo público. Se sumergió en su música, pero el peso del sufrimiento se reflejó tanto en su trabajo como en su vida personal. Aunque siguió contribuyendo a la música mexicana, trabajando en nuevos arreglos y colaborando con artistas, la alegría que antes impulsaba su pasión por la música parecía haber disminuido. La vida de Fuentes, después de la muerte de Roth, reflejó a un hombre que ya había soportado muchas adversidades personales. A pesar de haberse vuelto a casar, continuó llevando una existencia tranquila y privada en los años posteriores al fallecimiento de Martha. En entrevistas y en público, Fuentes rara vez hablaba sobre su vida personal. En su lugar, siempre redirigía la atención hacia su música. Sin embargo, a menudo se percibían sutiles reflexiones sobre los desafíos que había enfrentado a lo largo de su vida. La vida de Pérez Gavilán tomó un rumbo distinto. No volvió a casarse y se alejó del ojo público, optando por una vida más privada.
Al igual que Fuentes, rara vez compartía su dolor personal en los medios, prefiriendo centrarse en encontrar su paz interior. La relación de Fernando Pérez Gavilán con Martha Roth fue un vínculo de apoyo constante. Estuvo a su lado durante algunos de los momentos más oscuros de su vida, especialmente cuando ella decidió retirarse de la vida pública en sus últimos años. Su conexión estuvo marcada por un cariño genuino el uno por el otro, y en entrevistas era claro que Pérez Gavilán apreciaba profundamente el tiempo que compartieron. Tras su fallecimiento, la vida de Fernando se tornó más tranquila. Aunque continuó siendo reconocido en la industria por su rol como productor, en las entrevistas, Pérez Gavilán describió a Martha como una mujer llena de vida, con una pasión inmensa por su oficio. La retrató como una profesional que siempre fue sincera acerca de las dificultades que enfrentó, incluyendo la compleja relación con la pérdida de sus hijos y los retos que implica vivir bajo la mirada pública. Fernando también destacó la influencia que Martha tuvo en su vida, especialmente en su perspectiva sobre la industria del entretenimiento. Admiraba su fortaleza y su capacidad para seguir trabajando a pesar de las tragedias personales que la acechaban. Desde su fallecimiento, Pérez Gavilán ha mantenido un perfil bajo, sin buscar atención mediática ni reconocimiento público. En lugar de eso, se ha enfocado en los aspectos más tranquilos de la vida, viviendo con los recuerdos de su difunta esposa y las huellas que ambos dejaron en el cine mexicano. En contraste con sus primeros años de gran visibilidad pública, la vida de Pérez Gavilán, después de la partida de Roth, ha sido más serena, marcada por la reflexión y la paz. Martha Roth dejó un vacío no solo en el cine mexicano, sino también en las vidas de aquellos que estuvieron cerca de ella, incluidos sus ex esposos Rubén Fuentes y Fernando Pérez Gavilán. Ambos hombres continuaron con sus vidas con resiliencia y dedicación a sus respectivas carreras, pero las pérdidas personales que experimentaron, Fuentes por la muerte de sus hijos y Pérez Gavilán por la partida de la mujer que había amado y apoyado, siguen siendo una presencia constante en sus vidas. A lo largo de su carrera, Martha Roth demostró que la fama, aunque deseada por muchos, viene acompañada de un precio muy alto. Aunque el público solo veía su brillantez en la pantalla, pocos conocían las dificultades emocionales que enfrentaba en su vida personal. El dolor por la pérdida de sus hijos y los desafíos relacionados con la exposición mediática fueron solo algunas de las cargas que llevaba consigo. Sin embargo, su habilidad para seguir adelante y mantenerse profesional, a pesar de estos obstáculos, la hizo un ejemplo de resistencia y determinación. La vida de Martha también sirvió como recordatorio de que los logros en la pantalla a menudo no reflejan la complejidad de la vida privada de una persona. Mientras muchos admiraban su belleza, talento y dedicación al arte, pocos comprendían la lucha interna que Martha tuvo que enfrentar constantemente. A pesar de su éxito, las sombras de su dolor personal nunca la abandonaron, y eso, de alguna manera, la hizo aún más humana y admirable. En su carrera, Martha Roth no solo interpretó papeles, sino que dejó una parte de sí misma en cada uno, lo que contribuyó a la conexión emocional que logró establecer con su audiencia. Para Rubén Fuentes y Fernando Pérez Gavilán, el impacto de Martha fue profundo. Su amor por ella no solo quedó plasmado en su carrera, sino también en su vida diaria. Después de su muerte, ambos hombres continuaron con sus trayectorias, pero nunca pudieron escapar del vacío que dejó su partida. La música de Fuentes, aunque brillante, estuvo marcada por una nostalgia inconfundible. Pérez Gavilán, por su parte, optó por una vida más reservada, donde la memoria de su esposa se mantuvo viva, pero sin la necesidad de llamar la atención del público. Ambos hombres compartieron una vida de dolor, pero también de resiliencia. La partida de Martha Roth dejó cicatrices profundas, pero a través de su legado, su influencia perdura. Hoy, la industria del entretenimiento mexicano sigue celebrando su carrera, recordándola como una de las grandes actrices que jamás ha perdido su brillo. El vacío que dejó es insustituible,
pero su legado vive en cada recuerdo, en cada interpretación, en cada película que sigue siendo amada por el público mexicano. A veces, cuando hablamos de figuras icónicas como Martha Roth, es fácil enfocarnos en sus logros visibles, en sus premios y en su estatus, pero la verdadera esencia de una persona está en lo que aporta a los demás más allá de las cámaras y los reflectores. Martha Roth fue mucho más que una actriz exitosa. Fue una mujer que enfrentó tragedias con dignidad, que luchó por mantener su pasión por el cine a pesar de las adversidades y que dejó una huella imborrable en todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocer su trabajo y su historia. Su vida, llena de altibajos, es un testamento de la complejidad de la fama y el sacrificio personal que conlleva. Mientras que las cámaras pueden capturar su rostro, son las memorias de su valentía, su arte y su dedicación las que la mantendrán viva en la memoria colectiva. En cada rincón del cine mexicano, en cada telenovela y película, Martha Roth sigue presente, no solo como un ícono de su tiempo, sino como una inspiración para generaciones que aprenderán de su vida y su obra, que el verdadero valor de la fama está en lo que se da, no en lo que se recibe. La vida de Martha Roth también nos invita a reflexionar sobre el concepto de legado. En la industria del entretenimiento, a menudo se nos recuerda que la fama es efímera y que las celebridades pueden ser olvidadas tan rápidamente como alcanzan la cima. Sin embargo, Martha Roth es un ejemplo claro de que un legado bien cimentado puede perdurar mucho después de que los reflectores se apaguen. Su talento y sus contribuciones al cine y la televisión mexicana siguen vivos, no solo en los recuerdos de sus admiradores, sino en la forma en que ha inspirado a futuras generaciones de artistas y profesionales del entretenimiento. A través de su dedicación y su habilidad para interpretar personajes complejos, Martha Roth dejó una marca indeleble en el corazón del público mexicano. Las historias que contó en la pantalla, los papeles que desempeñó y las emociones que transmitió siguen siendo apreciados y valorados. A pesar de las dificultades que enfrentó en su vida personal, su capacidad para entregar actuaciones poderosas, cargadas de emoción y autenticidad, hizo de ella una de las figuras más queridas y respetadas del cine mexicano. Lo que realmente resalta de Martha Roth es cómo pudo equilibrar su carrera con los desafíos personales más complejos. La industria del entretenimiento a menudo requiere sacrificios, no solo profesionales, sino emocionales. Martha, a pesar de estar en el centro de atención, nunca perdió de vista su humanidad. A lo largo de los años, se mantuvo fiel a sí misma, enfrentando sus luchas personales con una fortaleza que solo alguien con un profundo amor por su arte podría mostrar. Su vida no fue fácil, pero su capacidad para superar obstáculos y seguir adelante es algo que puede servir como fuente de inspiración para todos. Después de su fallecimiento, muchos recordaron sus actuaciones, pero también su vida detrás de las cámaras, la mujer fuerte y resiliente que dejó todo en cada proyecto en el que participó. Al final, Martha Roth fue mucho más que una actriz talentosa. Fue un ejemplo de cómo navegar las dificultades de la vida sin dejar que éstas definieran su destino. A través de su legado, sigue siendo una figura de esperanza para aquellos que luchan contra sus propios desafíos y buscan un modelo a seguir en medio de la adversidad. En cuanto a sus compañeros y seres queridos, como Rubén Fuentes y Fernando Pérez Gavilán, su vida después de su partida también fue una mezcla de continua admiración por su legado y el dolor por la pérdida de una figura tan importante. Aunque ambos hombres continuaron con sus carreras, nunca pudieron escapar del impacto que la ausencia de Martha tuvo en sus vidas. Ambos, aunque con diferentes trayectorias, llevan consigo el peso de sus recuerdos y la influencia que Martha dejó en su mundo. La música de Fuentes, aunque continuó siendo aclamada por el público, mostró señales de una tristeza que no podía ser ocultada. La falta de la presencia de Martha en su vida lo hizo volcarse en su música con una mezcla de nostalgia y serenidad. Por otro lado,
Pérez Gavilán adoptó un enfoque más privado, eligiendo vivir con sus recuerdos y dedicarse a una vida más retirada. En ambos casos, la huella que Marta dejó no solo fue un legado artístico, sino un vínculo emocional profundo que perduró mucho más allá de su tiempo juntos, en los sets de cine o las grabaciones musicales. Y así, la vida de Martha Roth nos deja una lección importante sobre el precio de la fama, sobre cómo, detrás de cada sonrisa pública, puede esconderse una lucha interna. La fama no es solo gloria, reconocimiento y aplausos, sino que conlleva sacrificios que muchas veces no son visibles para los ojos del público. La vida de Marta nos recuerda que los sacrificios personales que se hacen por el arte y la profesión pueden ser tremendos, pero también profundamente humanos y enriquecedores. Es por eso que su historia sigue siendo relevante, no solo por sus logros, sino por la fortaleza con la que los enfrentó. Porque en cada paso de su vida, ya sea en el set de grabación o en su vida privada, Martha Roth dejó una parte de sí misma, y esa parte sigue viva en su legado, en su obra, y en todos aquellos que la conocieron a través de su arte. La vida de Martha Roth estuvo llena de logros excepcionales y luchas desgarradoras, pero logró dejar una huella indeleble en el cine mexicano. A pesar de las tragedias personales y las dificultades inherentes a la fama, continuó trabajando y contribuyendo a la industria del entretenimiento, convirtiéndose en un símbolo de fortaleza. ¿Crees que el costo de la fama para las celebridades a menudo se paga con sacrificios personales y batallas no contadas? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides dar like y compartir este video.